lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro. Buenas noches, continuamos en Hable el Pueblo, ahora para tratar otro tema igual de importante porque tiene que ver con algo que padece el Perú, que se trata de la informalidad. Los candidatos están tratando de promover algún tipo de propuestas en el que se trate este tema, que es en realidad un tema muy delicado y que compromete a todos los peruanos. PPK y Keiko, el dilema de la informalidad y los impuestos. Es el tema que reúne a este panel, en el que participa Carlos Treyes, analista político. Buenas noches, Carlos. Paul Arán, teórico político y filósofo. Paul, buenas noches. Y el abogado y catedrático universitario Fernando Urbina. Fernando, buenas noches. Bienvenido al panel. Muchas gracias. Carlos, en los últimos días hemos visto que, como para combatir la informalidad, tanto Keiko como PPK se han sumado a una especie de guerra en el que uno está proponiendo bajar gradualmente a 15% el IGB y Keiko y sus voceros dicen que eso es un acto de irresponsabilidad. Bueno, yo creo que es un tema complejo, ¿no? Desde una perspectiva económica, tú puedes mirar dos objetivos. El objetivo de salir de la recesión, ¿de acuerdo? Y el objetivo de aumentar la recaudación. Si tu objetivo es salir de la recesión, tú puedes bajar los impuestos, porque la gente con más dinero en el bolsillo empieza a consumir más y esto reactiva la economía, por lo menos en el corto plazo. Si tú lo que quieres es recaudar más, en un contexto también de recesión, tú lo que tienes es que no bajar los impuestos, porque si no vas a recaudar menos. Ya el Perú, para cumplir con su meta presupuestal de este año, se ha puesto en un déficit fiscal, por primera vez luego de muchos años. Entonces yo creo que lo ideal sería partir en dos, ¿no? Un poco fusionar, la verdad casi siempre está al medio, un poco fusionar las dos propuestas y hacer esta lógica, ¿no? Al 75% del sector informal de este país, mi sensación es que hay que bajarle al mínimo los impuestos para que puedan acceder a la parte formal y progresivamente se le puede ir aumentando. De acuerdo al tipo de empresarios. Al tipo de empresario. Y al otro 25% que sí es formal, yo creo que no se le debe bajar los impuestos, porque esos son los que de alguna manera, entre la minería, los servicios, el comercio y las industrias, son los que de alguna manera soportan nuestra economía. Entonces hay que separar. Las campañas son calientes, las campañas son nerviosas. La verdad está un poco entre los dos, como siempre, ¿no? El famoso término medio, ¿no? Paul, la candidata Fujimori, por ejemplo, ha dicho que se ha reunido con los mineros informales. Algunos le han dicho que no son informales, no son ilegales, pero ella dice que no, que la informalidad no tiene que ver con lo ilegal y que por lo tanto quiere darle posibilidad a estos señores para que se formalicen. ¿Tú crees de que esta es una respuesta acertada a lo que el gobierno ha venido trabajando ya en función de estos temas? Sin negar el tufo, populistas, con cierto nivel de buscar ganar votos, porque esa es la misión que ellos tienen ahora, no seamos ingenuos. Ciertamente, el problema de la informalidad en el campo de la minería es realmente un problema álgido, ¿no? Esto contamina de una manera criminal en ciertos sectores, ¿no? Pero también cuánta gente trabaja en ese sector. Ahora, no solamente es el campo de la informalidad en el campo de la minería, es a nivel general. La mayoría de empleo se produce a nivel de la informalidad. Es decir, cuando hablamos de propuestas como CTS, hay un Perú paralelo de repente. Claro, entonces no toca ese sector. Entonces, la gran mayoría de la PEA, ¿no? No está afectada en ese rubro, ¿no? Le hablan de CTS, ¿no? De Estado, pues, ¿no? Eso es otra cosa, o sea, a mí no me va a tocar, ¿no? Porque es un sobrecosto. ¿Tú crees que eso es reducir el debate de las cosas importantes? No ves la realidad, porque el grueso del electorado está en un 70-75%. Entonces, es como cuando uno va a la calle Capón a buscar el chifa. Entonces, tú no conoces. Entonces, ¿qué haces? Te guías dónde va la gente. Entonces, no te vas a meter al chifa que está vacío. Te metes donde está la gente a rebote, claro, donde hay cola. Bueno, no sé si es bueno, pero la gente va ahí. Claro. En el caso de la informalidad, todos vemos que la informalidad va por aquí y el político va por el otro lado. Fernando, ¿tú crees que es acertado que un candidato proponga bajar el IGB y que la otra más bien dé muestras de responsabilidad, decir de que eso sería atentar contra el gasto del Perú, contra el ingreso? Yo creo que hay que verlo de dos perspectivas, ¿no? Una muy bien, como que dijo aquí Lauren, de la perspectiva de captar votos, ¿no? La segunda es lo que, en mi opinión, es un concepto ideológico, y eso sí me preocupa, porque ¿quiénes proponen a nivel de nuestro Pero ellos no son dos candidaturas, digamos, ideologizadas, ¿eh?
O sea, ni Pedro Pablo Kuczynski ni Keiko Fujimori provienen Pero de... ideológicamente, ¿quiénes proponen bajar en Estados Unidos los tributos? Claro, Los republicanos. Estamos hablando de los sectores más conservadores, ¿no? O sea, siempre es una propuesta que busca de una u otra forma, como también se dijo, superar las recesiones, buscar que haya un movimiento económico, inyectar a la economía un dinero que supuestamente manejarían, en este caso, los sectores empresariales, ¿no? Yo tengo mis reservas, porque ya anteriormente en el primer gobierno aprista vimos esto, con el mismo argumento se dijo lo mismo, y fue una medida populista que no Y la tuvo gente resultado. aplaudió. Y la gente aplaudió. Entonces, me da miedo el tema en lo ideológico, ¿por qué? Porque tú has dicho otra palabra importante, el tema de responsabilidad. Estamos enfrentando a nivel mundial una situación muy delicada. Nuestro país tiene una crisis de balanza de pagos. Ya tenemos 2 años consecutivos y parece que no hay conciencia de estos indicadores económicos en rojo, ¿no? Bueno, hay una desaceleración desde hace casi 3 años, ¿no? Sí, que demanda una diversificación productiva y una serie de elementos, ¿no? Para un matiz de lo que se ha venido comentando, el actual gobierno ya bajó 2 puntos el impuesto a la renta y no necesariamente ha aumentado la recaudación. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Más bien lo que sí ha venido resultando es la mano dura que ha puesto la SUNAT. No sé si a alguno de ustedes alguna vez le ha pasado, pero supuesto. Pero uno se también, pasa algunos días y se le Carlos, congelan, pero hasta el sueldo Pero del menú. también, hasta el pero dinero del también menú. es cierto que hay un Estado, digamos, para muchos abusivo, porque te cobra el 30% de impuesto de renta. Porque no Que recibe es los excesivo. beneficios, porque no recibe los beneficios, porque no recibe los beneficios de tributar fuerte, de tributar Los bien. servicios. En la también vieja tradición de los estados de bienestar, que quizá a mi amigo Paul no le parezca tan acertada la política en general, pero ha ocurrido en la historia, en la vieja tradición de los estados de bienestar se cobran 40-45% de la tributación, hasta 60%. Claro, pero son realidades en las que esa recaudación Exactamente. funciona. Exactamente, lo ves en los productos. Ahora, estamos lejos de esa realidad. La pregunta para mí es la de Paul. ¿Cómo hacemos con ese 70%? Más allá de lo que se ha planteado en esta mesa de que algunos quieren bajar el IGB a ese 25%, la pregunta para mí de fondo, y que la va a tener que resolver un estadista de nivel, es decir, una persona que tenga la creatividad necesaria y la capacidad para generar consensos, es ¿qué política inventamos para que ese ¿Tú crees que 75% de Klimper de informalidad... Fujimori y Torne de BBK no están a la talla como para que sean estos estadistas? Yo no iría tan lejos. Lo que sí podría decir es que no he escuchado todavía esa propuesta que yo pueda sospechar que nos lleva por buen puerto. El tema es este, ¿no? El Perú tiene un 75% de informalidad. No hay ningún país del mundo donde no haya informalidad económica. Todos los países del mundo lo tienen. Estados Unidos, según la literatura que yo he seguido, tiene un 20-15% de informalidad, si mal no recuerdo. El tema es que en nuestro país, en comparación a las economías similares a las nuestras, como la de Chile, como la de México y otros cuantos, tiene más o menos 25 o 30% más de informalidad de lo que tiene el promedio de los países. Entonces, sin ánimo de ser muy auspicioso, ¿no? De ser muy inocente, sí tenemos que encontrar políticas para que aumentemos la recaudación, no por la cantidad no por el porcentaje de presión tributaria que se cobra por cada sueldo, sino por volumen de contribuyentes. Ahora, tú escribiste un libro, Paul, contra este gurú de lo que debería ser la formalización en el Perú, que es Hernando de Soto. ¿Tú crees que el principal problema para poder salir del subdesarrollo, por usar un término, es precisamente los índices de informalidad que tenemos en el Perú? Mira, la informalidad, ¿por qué se da? Porque la legalidad es carísima. De Soto, en su primer libro, el famoso Otro Sendero, justo lo decía, después se dijo en el otro, ¿no? Pero cuando la norma es muy cara para cumplirla, la gente no es loca. O sea, la gente no se va a la informalidad porque le guste pasarla mal, ¿no? Es porque precisamente quiere todo lo contrario, porque la ley es muy cara. Entonces, solamente algunos tienen la capacidad, las grandes empresas, de poder pagar todo lo que la ley te exige, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, ¿no? Que es algo que nos estamos olvidando porque los impuestos lo han secuestrado, o lo ha secuestrado el discurso técnico, ¿no? Tiene un principio constitucional, no nos olvidemos de eso, ¿no? Pero claro, el mundo se ha olvidado que los impuestos tienen un principio constitucional y han apostado por atiborrar de impuestos a la gente sin preguntar para qué va ese impuesto, ¿no? Los Estados Unidos se fundan por una revolución básicamente contra un impuesto arbitrario. No taxation without Así representation. es, ¿no? Que es la base del derecho constitucional en general, ni siquiera norteamericano, eso surge en la Edad Media, ¿no? Nosotros no tenemos eso. Entonces, ¿cómo responde la gente que no está dentro de esa filosofía, ¿no? De constitucionalista, de sentimiento constitucional? Responde simplemente con una cuestión muy primaria, no respeta la ley e inventa sus propios mecanismos Hasta de por un sentido legalidad. de sobrevivencia.
pero es totalmente justo. Entonces, cuando uno dice, bueno, hay que mirar a la mayoría y cómo se mueve, ahí tienes que ver pautas no solamente de sobrevivencia, sino cauces de legalidad, de respeto a normas. La gente en ese ámbito respeta derecho de propiedad, el Estado no lo respeta. Al ponerte impuestos te está expropiando de cierta manera. 30% impuesto a Es la renta se hace en expropiatorio porque régimen no te está general, dando nada a cambio. 18% de IGB Claro. por cualquier tipo de Ahora, compra los o gasto que impuestos hagas. tienen que tener una lógica. Te doy algo para que me des. Pero si no me das nada, eso es un robo. Claro. Efectivamente, la gran queja de los peruanos es de que tenemos a una SUNAT que te cobra y te cobra puntual. Algunos le Si cobran. no, y si no te cierra Algunos, tu no todos. establecimiento. O en todo caso, a algunos les cobra Y, más. y dicen que también abusivo, se mete con los pequeños, pero sin embargo los grandotes deben un A montón ciertos de millones. personajes. Exacto, pero bueno, A un club de fútbol hasta ahora no le cobran nada, por ejemplo. sí es cierto, eso es verdad y hay que decirlo. Señores, tenemos llamadas telefónicas, esto es Habla el Pueblo y queremos escuchar también la opinión y las preguntas de nuestros televidentes. Aló, buenas noches. Buenas noches. Felicito al canal. La inclusión en debate del doctor Calle, el doctor Borea y después el doctor Elizú, que son grandes pensadores políticos. Chanamé. Respecto a lo que están hablando, yo pienso que la economía está supeditada a los tipos de presidente que tenemos. En este caso, vamos a elegir a una persona que va a ser propiamente la mafia o queremos la democracia. La mafia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a un candidato no le han metido bien su campaña, no le han metido sus estudios y su papá tampoco nos está pagando lo que debe. Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló. Sí, aló, lo escuchamos. Buenas noches. Muy brillante la conversación que están haciendo ustedes ahí, pero quería participar con algo como una protesta, que parece mentira que somos el país, el único en el mundo, que estamos desorganizados cuando hay candidatos que en vez de progresar retroceden o no cumplen con lo que el gobierno anterior ha hecho algo. Bien, muchas gracias por su llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, adelante, lo escuchamos. Una pregunta al señor Tregue. Si él necesitara un gerente, ¿a quién escogería? ¿El que tiene mal currículo o mejor currículo? Bien, gracias. Le responderá en breve Carlos Reyes. Aló, buenas noches. Buenas noches. Hable un poco más fuerte, por favor. Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Hablo de ATE. Bueno, lo que están hablando, felicitaciones al panelista, que es muy importante su comentario. Y bueno, hacer un llamado de atención también a las autoridades de ATE y Vitarte, ¿no? Que parece que acá no existe la policía, no existe nadie. Muy amable, gracias. Bien, muchas gracias por su llamada. Aló, buenas noches. Bien, no tenemos más llamadas, señores. Tenemos una pregunta para Carlos Reyes y creo que lo dice subliminalmente apuntando hacia un candidato. Sí, ¿Tú hacia los escogerías a un candidatos. gerente con buen currículo o con mal currículo? Yo escogería al gerente ¿Honesto o que es que son muchas variables, ¿no es cierto? No se trata solamente de currículum, la gente tiene experiencia laboral, pero sí escogería al gerente que mejor se puede comunicar con ese colectivo al que quiere administrar, ¿no? Creo que son muchísimas variables y no solo el currículum. Es decir, si en última instancia le preguntas sobre el currículum, evidentemente escogería al gerente que tiene más currículum. Aprovecho para decir un par de cosas sobre lo que se ha venido trabajando, ¿no? El Estado peruano tiene unas necesidades históricas que todavía no cubre. Educación, salud, agua, luz, carreteras, infraestructura. No se puede jugar a bajar a los impuestos para siempre al mínimo. Me imagino que para aspirar a esa situación ideal desde una perspectiva ortodoxa y económica, tú tienes que tener una base inicial en el que todos los agentes tengan la misma cantidad de insumos, la misma cantidad de recursos para la competencia. Después podríamos aspirar a ello, ¿no? Y luego quiero decir lo otro, ¿no? Nosotros tenemos un gran déficit. Las normas sobre regionalización le permiten a las regiones cobrar tributos, le permiten invertir tributos, pero las regiones no tienen la capacidad operativa para cobrar tributos. Ese es un camino que hay que empezar a... Y el tercer punto, en muy pocas palabras, para no llevarme todo el tiempo, no solamente tenemos informalidad económica, todos los peruanos nos hemos vuelto una cultura de la informalidad en general. Incluso hasta el momento de votar, van a votar a las 3, 4 de la tarde antes de lo que se cierre institucional, no solamente lo económico, nos hemos vuelto institucionalmente informales, ¿no? Bien, sí, eso es cierto y hay que reconocer, porque yo creo que el Perú va a empezar a cambiar cuando los peruanos empecemos a ser autocríticos y tratemos de mejorar desde nosotros mismos. Fernando,
cuando hablamos de impuestos, es cierto también, el peruano dice yo pago, pero ¿qué tipo de servicio estoy recibiendo? A lo que se refería Carlos Treyes, ¿no? ¿Cómo debería responder en todo caso el Estado frente a una situación en la que, con justa razón, tú no puedes entregar si no recibes, digamos, casi lo mismo, ¿no? O más? Bueno, acá hay un punto importante, ¿no? La tributación sirve para financiar las actividades públicas, cubrir las necesidades públicas, y ahí continúa esta gran brecha donde no se satisfacen las principales necesidades públicas. Entonces el ciudadano siente eso, siente, el pequeño profesional siente a la SUNAT que lo coacta, lo multa, está cerrando las SAT locales, hay una fiscalización excesiva sobre el pequeño emprendedor y sobre los grandes capitales no hay nada. Yo tengo la impresión que aquí hay solo una sola palabra que me ha gustado de PPK en este tema, que ha sido el tema de lo que es el antimonopolio, ¿no? Pero en términos generales yo siento que está cometiendo primero un error en el tema de seguridad. O sea, creo que Que es una buena señal viniendo de él, ¿no? ¿Ah? Que es una buena señal viniendo de él, que hable de antimonopolio. Eso sí yo lo veo una buena señal, pero lo he sentido como algo bueno que no concreta, no aterriza. Y por el contrario, esta idea de bajar los tributos que su equipo técnico afanosamente lo ha defendido, es un gran error. O sea, cualquiera se da cuenta de eso. Reitero, yo a lo ¿Tú largo... no estás de acuerdo con que se No tengan estoy de acuerdo que bajar? porque siento que es un sesgo ideológico. O sea, no veo ninguna fundamentación teórica, política, técnica sobre el tema. Eso me asusta, que vuelva a entrar un equipo económico con un pensamiento absolutamente cerrado. Keiko, en cambio, está un poco más pragmática. Curiosamente, está manejando mejor la situación. Yo creo que PPK debe darse cuenta de lo que... Bueno, pero Keiko también está jugando a la mujer firme, a la mujer, digamos, con autoridad, por la que supuestamente los peruanos han votado, digamos, en respuesta al débil sistema que nos deja Ollantumala. Bueno, acá lamentablemente hay que escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo le ha dado un respaldo importante a Keiko y yo creo que es justamente un signo de la crisis de los partidos y de las propuestas alternativas. Pero este es un momento en que las fuerzas democráticas deberían tomar conciencia y la opción, en mi opinión, es madurar propuestas que yo no siento que hoy en este escenario, siento que empieza a ganarle Keiko de a poco la iniciativa. En mi opinión le está ganando pero en dos este puntos, tema, ¿no? seguridad Porque si y hablamos tributos. digamos, de credenciales democráticas, pensamos todos de que Kuczynski pues tiene mayores credenciales. Eso sí. Conclusión final, Paul. Sí, mira, este tema es sumamente importante, ¿no? Porque, a ver, yo soy de los que cree, si la izquierda pues, hubieras tenido una posibilidad de llegar al poder, yo creo que respetar el presupuesto, ¿no? Te cuadra, como se dice, ¿no? O sea, no puedes, si vas a respetar las normas, la norma número 1, no puedes gastar, si produces 100, no puedes quemar 1000, pues, ¿no? Así Eso de ha hecho de simple. izquierda. Eso ha hecho de Europa tiene izquierda. ese problema, o sea, un serio problema. El Estado eso benefactor España está europeo como es un fiasco total. Entonces, a partir de ahí, Europa le ha regalado al mundo premisas como que el Estado tiene que brindar pues, educación de calidad, salud de calidad y demás, y hay cosas elementales como la seguridad que discutíamos la vez pasada que quedan relegadas. Entonces, al final, lo principal, que es la seguridad para una sociedad, queda en último plano y todo lo demás se fabrica bajo un esquema ideológico, ¿no? Esto totalmente discutible desde el punto de vista constitucional, ¿no? De libertades, y termina legándole a la gente la posibilidad de defender lo primario, que es su propia existencia como ser humano, su propiedad, su día a día. No, claro, porque está construyendo pues, el mundo feliz, ¿no? Educación gratis, salud y demás, ¿no? Entonces, mientras que llega eso, lo otro no lo tienes. Eso es lo que tenemos hoy en día, la violencia en las calles es eso. Bien, yo les agradezco, señores, por haber fortalecido este debate. Yo pienso que nuestros televidentes hoy se van conociendo un poco más lo que se debería hacer y qué es lo que no se debería hacer. Y sobre todo creo que estamos también ayudándole a la gente a que pueda decidir razonando, no con el corazón o con el hígado, sino con la cabeza. Carlos Treyes, muchas gracias por tu participación. Tenemos que seguirlo. Sí, vamos a continuar con este debate. Fernando Urbina, gracias, Paul. Antes de despedirnos, quiero recomendarles los libros de esta noche. Las bestias ridículas, de Luis Freire Sarria. Luis Freire es uno de los narradores, además de más prolíficos, más premiados que tiene el Perú en este momento. Este es un libro en el que Freire nuevamente hace muestras del gran ingenio y humor que tiene para poder fabular. El dolor en los labios, de Carlos Rengifo,
Carlos Rengifo es uno de los narradores que apareció en la década del 90, también un autor prolífico. Esta novela trata de 3 mujeres en 3 tiempos de Ayacucho, que es muy recomendable porque habla de 3 épocas de terror en el Perú. Y Augusto Higa Ochiro, Todos los cuentos, que es una importante compilación de toda la obra cuentística del maestro Augusto Higa, el autor de la notable La iluminación de Katsuo Nakamatsu, Okinawa y Gaijin, uno de los narradores más importantes de las últimas décadas. Formó parte del grupo Narración y es en realidad todo un privilegio que la editorial Campo Letrado haya publicado estos cuentos que reúnen no solamente cuentos de Okinawa, sino también de Que te come el tigre o La casa de Albar Celeste, que son una de sus principales publicaciones. Señores, conmigo será hasta el día de mañana. Soy Harold Alba y ahora los dejo con Eric Keklin y Factor 11. Gracias, buenas noches. Lucha con firmeza